Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Sí me escucho Bien, bien? Ok. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted, profe? Pues también hoy sí me acordé de la clase. Un poquito tarde, pero ya, estoy por acá. Bien, ¿cómo les va a ustedes con su semestre mixto? ¿Están en la facultad o están en su casa? Sí se han podido tomar clases en línea en la facultad, que muchos creo que tienen esa intención, ¿no? yo los martes y jueves tomo una clase en la biblioteca. Ajá. ¿Y qué tal la conexión? Y es buena, ¿Qué, tiene qué, como qué es la 50 Río? niveles de descarga. Ajá, Ah, bueno, por lo menos les pueden. Aunque sí, esa no porque era, justo los se profes supone que esa no tienen... era la idea, ¿no? Pero bueno, al más no haber opciones y horario, ¿verdad? Sí, es que ya es lo último que hay. Sí, más en estos últimos semestres como que ya no hay mucha variedad, ¿no? A veces nada más hay un grupo como en esta materia, ¿no? Exacto. Ni cómo, ¿no? Ni cómo tomar una de distribuidas presencial. Pero bueno, Y luego las optativas, pues no cualquiera te llama y así, entonces, para encontrar una que te guste y que también aparte esté en línea, pues con el profe, de verdad. sí es complicado. Pero bueno, esperemos que ya esto ya se acabe y en agosto ya regresemos todo el mundo allá, pero bueno, a ver qué pasa. Por lo pronto ya estamos en marzo, ya llevamos pues un mes de clase, ¿no? Muy rápido. Pues vamos a ver qué ocurre. Ok, antes de comenzar con la clase de lo que estábamos viendo en el tema 3, vamos a revisar, vamos a echarle una revisada general a lo que sería la práctica 4 que comentaba la clase pasada. Es importante que por lo menos resolvamos en papel de qué trata para que les ayude a prepararse para su examen. Ok, entonces voy a abrir el documento, más bien esto debería de estar acá, la práctica que vamos a revisar es este caso de estudio. ¿Qué vamos a hacer en la práctica 4? Básicamente vamos a aplicar todos los conceptos que vimos hasta el tema 2, ¿ok? Pero ya a un caso de estudio un poquito más elaborado, ¿ok? En donde ya tenemos pues un caso de estudio formado por varias, ¿no? Una base formada por unas cuantas tablas. Este es nuestro modelo relacional con el que vamos a trabajar en las prácticas subsecuentes a partir de la 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Se trata de un caso de estudio de un sistema de administración de revistas y suscriptores. Entonces tenemos entidades como una revista, hagan de cuenta que es una empresa editorial que publica revistas y su negocio pues es las suscripciones, ¿no? Entonces tenemos el catálogo de revistas que salen cada cierto tiempo, cada cierta fecha de publicación. Cada revista tiene varios artículos, ¿no? Una revista tiene pues por lo menos un artículo, máximo en artículos. Una revista puede tener asociada una revista adicional. Mira, aquí tenemos una recursiva. Eh, Cada artículo, ¿no? Puede aparecer, como pueden ver, en varias revistas, ¿no? No nada más en una, es una relación muchos a muchos. Este, el catálogo de los suscriptores, ¿no? Los pagos de las suscripciones y el país de donde proviene ese suscriptor, ¿no? Y en artículo. Aquí algo interesante, hay manejos de datos binarios en bases distribuidas. El manejo de binarios se vuelve un tanto interesante, ¿ok? Aquí hay otro binario. Y cuando tenemos llaves compuestas también se vuelve algo interesante, ¿ok? Entonces, que poco a poco iremos resolviendo esos detalles. Y aquí vienen todas las reglas de fragmentación, ¿ok? Se cuentan solamente con dos sitios que aquí ya van a implementarlo en sus dos PDBs, ¿no? De su práctica 3 de sus dos PDBs. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esta primera práctica? Eh, Esto es lo que tenemos que revisar, esta tabla. El esquema de fragmentación, aquí van a poner todos sus fragmentos, ¿ok? Y del lado derecho vamos a poner la expresión del fragmento, esa expresión en álgebra relacional.
La notación que vamos a usar para los fragmentos se dice aquí, se viene aquí, f de fragmento, sus iniciales, ¿ok? El nombre de la tabla, que sería la tabla global, y el número de fragmento, ¿no? Por ejemplo, el primer fragmento, en mis iniciales de la tabla empleado con el número 1, ¿no? Y así sucesivamente. Y aquí vamos a escribir la expresión en álgebra relacional, como lo hicimos en la serie. ¿Ok? Entonces, ¿qué sugiero? Esto lo van a hacer, pues yo recomiendo que lo hagan si quieren en papel, algo que no les lleve mucho tiempo. El chiste es que practiquen, ¿no? Con base a estas reglas que ven aquí. Los predicados de las fragmentaciones horizontales primarias deben de ser expresiones válidas en SQL, ¿ok? Que si se ejecutaran en un manejador funcionaría, ¿ok? Y luego viene la tabla de expresión de reconstrucción. Aquí es en términos de álgebra relacional, no se requiere SQL. Ok, esta sería la segunda tablita. Ok, para cada una de estas tablas tendrían que tener 6 expresiones de reconstrucción. Y después viene la creación de los esquemas locales. Aquí vamos a utilizar RStudio para hacer estos modelos. RStudio lo pueden descargar de aquí, de la parte, la carpeta de BD en prácticas. De hecho, es más, se las puedo mostrar aquí en la carpeta de bases de datos, en la práctica 4. Ustedes ven aquí en la práctica 4. Bueno, a nivel de prácticas está RStudio, ¿ok? Y y ya dentro de la práctica, no, bueno, aquí está RStudio a nivel de esto. Hay un documento que se llama práctica 4 previo, que sí es importante que le echen una leidita para que lo configuren. La idea es que sus diagramas se deben ver muy similares a este estilo. ¿Ok? Todo en mayúsculas, o sea, se debe ver muy similar a este modelo. Para llegar a eso, hay que configurar RStudio y eso está aquí en el previo de esta práctica. Entonces entran aquí y aquí está este previo. Aquí básicamente les dice cómo configurar la herramienta, ¿ok? Qué opciones tienen que modificar para que sus diagramas les queden similares al que estamos revisando, ¿ok? Bueno, ese es en cuanto a la herramienta que vamos a usar para los modelos relacionales que habría en cada sitio. Entonces, pueden usar para hacer los modelos tanto Erwin como RStudio. Cualquiera de las dos herramientas les puede funcionar bien. ¿Ok? Bueno, el chiste es que procuren que las notaciones sean muy similares, lo más parecido posible. Es decir, que tengan sus cardinalidades, como pueden ver aquí, sus cardinalidades, y la notación Crowsfoot. ¿Ok? Se valida esto cuando entregan su práctica, que sus modelos estén bien hechos, ¿vale? Bueno, entonces tienen que ser son dos modelos nada más, uno para cada PDB. Entonces ahí la idea es que pongan sus tablas con las convenciones que están aquí en esta tabla, con las convenciones, ¿ok? Eh, este, y lo más importante, checar la cuestión de las foráneas. ¿Qué foráneas se van a conservar? ¿Qué foráneas se van a eliminar? Eso con base a lo que vimos en tema 2. Para quitar una llave foránea en el modelo, lo que pueden hacer es seleccionan esta llave, esta referencia, seleccionan esta relación y le dan suprimir. Al darle suprimir les va a mostrar un diálogo como este y les dice que si quieren eliminar tanto el constraint como la llave primaria, perdón, como la llave foránea, o sea, se eliminaría el campo y el constraint, eso no queremos, ¿verdad? Queremos que se conserve el atributo, pero únicamente que le quite el constraint. Entonces deben de marcar esta opción. Make foreign key native. Make foreign keys native significa que el atributo se va a quedar, pero sin su constraint. O sea, son atributos nativos de la entidad. Entonces hay que marcarlo porque si no la marcan, el atributo se elimina también junto con el constraint. ¿Ok? Y bueno, eso es básicamente lo que hay que hacer en esta primera práctica ya de aplicar un modelo. No es necesario, bueno, vamos a dejar la entrega de esta práctica ya que hagamos hecho el examen para que no se esté tan pesado, pero
sí, la recomendación es que el próximo martes, no, mañana tenemos clase, mañana sería muy pronto. El próximo martes vamos a revisar este modelo, ¿ok? Las respuestas y cualquier duda que pudieran tener, el martes dedicamos a resolver dudas para que el jueves podamos hacer ya el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer el día martes, ¿vale? Bueno, entonces acuérdense, no se les olvide, para el próximo martes, este documento ya se los acabo de actualizar, entonces ya lo pueden obtener de Drive, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces con lo que sería el tema 3, si no hay alguna pregunta, alguna duda. Ya terminamos las series. Bueno, también antes de empezar, algo que no se haya entendido del tema 2. El día de hoy también vamos a hacer, no, dijimos que hoy no haríamos quiz, ¿verdad? Porque es miércoles, igual y no están todos. Entonces mañana vamos a hacer el quiz del tema 2, ¿vale? Para que le echen igual ahí una repasada al tema 2. Bueno, tema 3. En el tema 3 que estábamos viendo, recordando, empezamos a revisar este tema. Es muy cortito. Habla de lo que es una introducción al procesamiento de consultas distribuidas. Platicamos que a nivel general los pasos que hace el manejador para procesar una consulta distribuida. Vimos el concepto de query algebraico, vimos el concepto de query algebraico fragmentado y platicamos también del query reducido. ¿Ok? ¿Qué es eso? El query algebraico es básicamente, de hecho lo podemos ver ya aquí en las etapas. Ahorita retomamos estos tres conceptos. También vimos que es normalmente los pasos que hace el manejador distribuido para procesar una consulta, que como pueden observar aquí, es una base distribuida de 4 nodos, ¿ok? 4 nodos. En cada uno de los nodos se ejecuta una parte de la sentencia. Si imagínense que nuestra sentencia es todo esto y se puede dividir, si quieren verlo así, en subconsultas. Cada subconsulta se va a ejecutar en cada nodo y puede hacerse de manera paralela, ¿ok? A menos que necesitemos hacer joins, entonces ahí sí ya no puede ser tan en paralelo, ¿no? Pero si es una consulta que requiere búsquedas independientes, podemos lanzar las consultas en paralelo y recibir un resultado, ¿no? Nótese que aquí los nodos son idénticos. Aquí nada más dibujé este nodo más grande por el hecho de que aquí es donde se lanza la consulta. Aquí está el usuario. Pero tomen en cuenta que los nodos son idénticos, o sea, tienen las mismas capacidades. Esto me da la ventaja que si lanzo una sentencia distribuida desde cualquier nodo va a poder actuar como coordinador, porque los nodos son iguales. Recuerden, estamos trabajando con bases de datos distribuidas punto a punto, peer-to-peer, ¿no? O punto a punto. Esos son los nodos idénticos. Entonces, cualquiera de ellas puede ser el coordinador de una sentencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa al interior de todas estas etapas? Bueno, ya que vimos cómo se desglosan, cómo se procesa, viéndolo desde el punto de vista lógico, ¿cuáles son las etapas por las cuales pasa el procesamiento de una sentencia? Básicamente empezamos desde aquí. Y aquí es donde vienen los conceptos de query localizado, etc. Entonces, como primer paso, pues nosotros expresamos nuestra consulta en términos de SQL, ¿no? Sobre todo en términos de SQL. Pero aquí es una sentencia global. Nosotros lanzamos la sentencia como si la base no estuviera fragmentada, ¿no? O distribuida. Entonces, aquí hacemos como entrada viene lo que sería el código SQL, ¿no? Después viene la descomposición. Una primera etapa que vamos a ver es la descomposición de la consulta. Aquí, entre otras cosas, se hace todo lo que es el análisis léxico, el análisis semántico, el análisis sintáctico, ¿no? Se acordarán de su clase de compiladores, ¿no? Que ahí veían todos estos tipos de análisis. O sea, aquí se valida que la sentencia sea correcta sintácticamente. Y si todo está bien, ¿no? Si sintácticamente y semánticamente el SQL está bien formado, entonces se transforma, ¿ok?
la salida de esta primera etapa se transforma a un query algebraico, pero todavía global. Ahora, observen, por ejemplo, que aquí pudiéramos tener una sentencia SQL como select, algo muy simple, ¿no? Select asterisco from estudiante. O vamos a ponerle from suscriptor hablando o de revista, del caso de estudio de la práctica. ¿Ok? Hemos platicado desde el inicio del tema 2 que en realidad revista no va a existir porque es una es una tabla global, pero al haber distribución, la tabla revista en sí no existe. Lo que va a existir es una vista. ¿Ok? Y van a existir otros objetos como son sinónimos, como son ligas también, que me van a permitir comunicarme a otros nodos. Entonces, todos estos objetos nuevos, por así decirlo, que no existían, ¿no? Que no es necesario que existan. Cuando la base está centralizada, a estos objetos se le conoce como el diccionario de datos global, porque requieren de estos objetos para poder comunicarnos a nivel general con otros nodos. ¿Ok? Estos objetos pueden ser los mismos o pueden variar entre nodo. Algunos objetos puede que no apliquen en un nodo y otros objetos puede que sí apliquen en otros nodos. Entonces, con base a la naturaleza de distribución, a lo largo de las prácticas que vamos a ver más adelante, ustedes tienen que ir generando estos objetos, ¿ok? Que nos ayudan a implementar el nivel de transparencia de distribución. Entonces, todos estos objetos forman un diccionario, ¿no? Llamado diccionario de datos global. Entonces, ese diccionario tiene que estar disponible desde este punto, ¿no? Se fijan aquí, tenemos un esquema global. Aquí se refiere al diccionario de datos global, ¿no? Todos los objetos que se necesitan para poder implementar transparencia. ¿Ok? Por eso tiene aquí como dato de entrada. Este diccionario de datos global es importante porque con él nos ayuda a validar la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, la palabra revista, ¿de dónde vas a ver, cómo vas a ver el nodo que este objeto es válido? Es válido porque revista va a ser una vista y esa vista va a estar incluida en el diccionario de datos local del nodo donde se está lanzando la consulta, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya que tenemos eso, que todo está bien, sintáctica y semánticamente es correcto, se pasa a transformar esta oración en álgebra relacional. Por ponerles un ejemplo, aquí la tabla revista, vamos a suponer, ahorita no quiere decir que así va a estar en su práctica, pero vamos a suponer que nada más hay dos fragmentos. Si nosotros escribimos select asterisco from revista, decíamos que eso es global. En realidad esto no existe, pero va a haber una vista. La vista, en realidad, como podríamos entenderlo, es así. Esta no es nuestra tabla global, pero ya en cada nodo, por ejemplo, aquí va a estar nuestro nodo 1 y aquí va a estar nuestro nodo 2. En el nodo 1 va a haber la definición de una vista. A suponer que a esta vista le vamos a llamar, pues justamente revista, ¿no? Revista. Ahora, esta vista va a tener una consulta. Recuerden que pues todas las vistas se definen a través de una consulta. Esta consulta básicamente, ¿qué va a hacer? Es como si hiciera un select asterisco from todos los datos del primer fragmento y los une con los fragmentos del otro, en donde el otro fragmento pues va a estar por acá. ¿Ok? Entonces básicamente la definición de la vista diría así, sería más o menos así. Algo así como un create o replace view y le ponemos revista y su definición sería algo así. Select asterisco from. Vamos a ponerle aquí R1, donde revista R1 es local. Y luego le hacemos un union all. Se observan, aquí estoy implementando la expresión de reconstrucción, pero en términos de SQL y asociada a una vista. Y ponemos select asterisco from R2 y aquí ya necesitamos de una liga, por ejemplo, ¿no? Arroba L2 para
apuntar al otro sitio. Entonces, básicamente lo que está haciendo esta vista es unirme los registros locales con los registros de una tabla que en realidad no están aquí, ¿no? Sino esta unión tendremos que hacerla para acá, ¿no? Con este nodo. Eso es en lo que en realidad tendría la definición de su vista. ¿Ok? Entonces, así es como se vería esa vista una vez creada. Entonces, fíjense, esta es la expresión global. En esta primera etapa, esto se pasa a álgebra. ¿Cómo sería esta instrucción en álgebra? Pues ponemos sigma, ¿no? El predicado que pudiera tener aplicado a quién? A una relación, que en este caso es revista. ¿Ok? Este sería ya nuestro query algebraico, pero todavía es global. ¿Ok? Entonces, la salida de esta primera etapa sería esa consulta. Esta selección, esta es una consulta global, pero en términos de álgebra relacional. Ahí se acaba esta primera etapa. Después entra una siguiente etapa que se llama proceso de localización. Proceso de localización. En el proceso de localización, nuevamente vamos a obtener un query algebraico, ¿ok? Pero ahora ese query algebraico ya va a estar fragmentado. Aquí, en este paso, ya se eliminan cualquier tabla global. Aquí todavía podemos hablar de la tabla revista o de la entidad revista, pero ya en la siguiente etapa, que es en la etapa de, ya voy a cerrar esta práctica. En la etapa de localización ya se descompone. Pues más o menos la sentencia, en términos de álgebra relacional, pues tendría que ser así, ¿no? La selección de quién, de un predicado P, pero ya no podemos aplicarlo a revista, ahora sería a R1. Y por ejemplo, si quiero obtener todos los registros, entonces ahora tendría que poner unión con la selección de otro predicado aplicado a R2. ¿Ok? Entonces álgebra relacional, pero considerando ahora únicamente los nombres de los fragmentos. ¿Vale? A eso se le llama un query algebraico fragmentado. Entonces, esto es muy sencillo, pues es una consulta muy simple, ¿no? Pero cuando lleguemos a este punto vamos a ver que ahí la cosa se complica, ¿no? Muy bien. Nótese que para poder formar un query algebraico fragmentado necesito conocer el esquema de fragmentación. ¿Cómo supe aquí que debe de ser una unión? ¿Ok? Pues ¿por qué? Porque yo de antemano conozco el esquema de fragmentación. ¿Ok? Como ya lo conocemos, entonces podemos plantear una consulta algebraica, que sería esta. Por lo tanto, por eso aquí en este diagrama, esta flechita me indica que como entrada necesito conocer el esquema de fragmentación para poder plantear o para poder construir un query algebraico fragmentado. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí se va entendiendo todo más o menos? Sí, Bueno, profe. ok. Ahora, ¿qué sucede después? Ya que tenemos esta instrucción, viene otra etapa que se llama la optimización global. Aquí en el nodo donde se lanza la consulta, una vez que se tiene la sentencia descompuesta así, el optimizador de este nodo va a tratar de separar la consulta en un conjunto de subconsultas. El criterio básicamente va a tratar de separarlas para que estas consultas se lancen a sus nodos correspondientes. Obviamente algunas podrían ser consultas locales porque ahí mismo están los datos o pudieran estar en otro nodo, se necesita un acceso remoto. Entonces el manejador aquí analiza la sentencia y trata de descomponer para que se envíe a cada uno. Dependiendo la naturaleza de la consulta, si se habilita también, por ejemplo, paralelismo, podríamos tener esta parte que vimos aquí arriba. El paralelismo lo vamos a ver al final del semestre también. No es en automático que la base lo lance en paralelo. Nosotros tenemos que decirle a la base habilita paralelismo. Entonces,
con base a eso, eh, con base a ello, pues ya se pueden lanzar las consultas y mejorar desempeño. ¿Ok? Eso sería en esta etapa. Se hagan de cuenta que en esta etapa lo que es distribuir las consultas hacia varios nodos, ¿no? Es como si soltaran a todos como si fuera una competencia de caballos, ¿no? Y en el momento en el que dicen a sus marcas listos fuera, entonces en ese momento se envían todas las consultas a todos los sitios para que se empiecen a procesar. ¿Ok? Bueno, esto sería en esta etapa. ¿Qué se necesita para que ocurra esto? Como dato de entrada, vean que aquí el optimizador tiene que aplicar cuestiones de optimización de consultas SQL. Aquí vamos a hablar mucho, por ejemplo, de planes de ejecución. Ok, tal vez ahorita algunos de ustedes no ha visto nunca un plan de ejecución, ¿no? Como parte de tener buen nivel de base de datos, esto es vital. Ok, y si no lo hemos visto, esto en realidad no es parte de la materia de distribuidas, ¿no? Pero el problema es que si aplicamos estos conceptos sin tener conocimiento de lo que es un plan de ejecución, pues nos vamos a perder. Entonces aquí vamos a repasar lo que en teoría ya deberíamos de saber, que son los planes de ejecución, ¿no? Y ya después los aplicamos a una base distribuida. Bueno, ya que eso ocurre, imaginemos que ya todo este nodo donde empieza la consulta lanza todas sus subconsultas a cada nodo. Entonces, cada nodo va a recibir el pedacito de sentencia o la subconsulta que le toca procesar. A esa etapa se le conoce como optimización local. ¿Ok? Entonces, algo así como lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 sitios. Vamos a suponer que tenemos 3 sitios. La consulta se lanza desde aquí. El optimizador que está aquí separa la consulta y la lanza a este sitio, la lanza a este otro, ¿no? Entonces aquí recibimos un Q1, una consulta Q1, una consulta Q2. ¿Ok? Entonces, este punto donde llega la consulta y se procesa sería esta etapa. La consulta llega a cada nodo y aquí se vuelve a hacer otra optimización para tratar de procesar esta consulta que es 100% local, pero obviamente aquí el optimizador local, el optimizador local lo va a intentar pues ejecutar esta sentencia lo mejor que pueda, ¿no? Con el mejor desempeño posible. Entonces, como pueden observar en una base distribuida, pues hay dos optimizaciones, ¿no? Una optimización global y una optimización local que ocurre en cada nodo. Una vez que se hizo esta optimización local, la sentencia se procesa, es decir, se ejecuta localmente, ¿ok? Y por último, pues se hace un postprocesamiento. Aquí se dibujó de esta manera, pero lo que ocurriría es que cuando ya cada uno de estos sitios tenga el resultado 1, resultado 2, este resultado pues va de regreso, ¿no? Al nodo donde se invocó, al nodo origen. Este resultado también va de regreso y ya que el nodo coordinador obtiene los resultados parciales R1 y R2, hace un postprocesamiento con ellos, ¿no? A lo mejor nada más los une, ¿no? A lo mejor el resultado de una consulta se une R1 y R2 y ya se regresa, se obtiene el resultado final. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto del ciclo por el cual pasa el procesamiento de una consulta. Entonces, en los siguientes temas vamos a ir viendo todas estas etapas para que pues comprendamos a detalle qué es lo que ocurre. ¿Qué ventajas tiene aprender todo esto? Ustedes dirían, a lo mejor nunca les toca distribuir una base, pero todo los conceptos que involucra, ¿no? Les van a servir mucho, inclusive para bases centralizadas, ¿no? Saber de optimización de consultas, saber, por ejemplo, de uso de ligas, saber de uso de estadísticas, saber cómo trabaja un optimizador, ¿ok? Conocer de métodos de acceso, de planes de ejecución. Eso es pues un prerequisito para entender la parte de distribución, ¿ok? Bueno,
Entonces, básicamente, eso es todo esto que platicamos es esto que está explicado aquí, ¿no? Otro término que se utiliza para identificar al nodo donde se lanza la consulta o al coordinador se le conoce como driving node. Driving node, de aquí viene la palabrita, ¿no? Driving, del sitio que administra, que maneja, que coordina la ejecución de la consulta. Muy bien. Ahora, otra cosa que pudiera ocurrir es que cuando se hace la descomposición en álgebra relacional, se pueden obtener múltiples soluciones. Esa es una de las ventajas que tiene el álgebra y por eso se utiliza. El SQL que se le envía puede producir múltiples expresiones de álgebra. De hecho, se acuerdan que lo vimos en clases pasadas, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí hicimos un ejercicio cuando vimos el concepto de semi-join en el que propusimos dos expresiones que eran equivalentes, llegábamos a lo mismo, pero en una, por ejemplo, aplicábamos primero la proyección, luego la selección, ¿no? O sea, podemos conmutar operaciones y llegamos a lo mismo. Esa es una característica que tiene la álgebra relacional y aquí es importante a nivel de procesamiento. Eh, Todas nos van a llevar al mismo resultado, pero aquí el punto interesante es que algunas van a ser más eficientes que otras. Algunas van a provocar más procesamiento y aquí en distribuidas, algunas pudieran provocar un mayor acceso a datos o eso significa un mayor uso de la red, transmisión de más datos que puede ser innecesaria. Entonces, una tarea de los optimizadores es elegir a la solución que gaste la menor cantidad de recursos. ¿Ok? Muy bien. A veces es complicado encontrar la solución óptima por la gran variedad. Imagínense en una consulta donde participan múltiples tablas y las tablas están a su vez fragmentadas y cada fragmento está ubicado en distintos sitios. Entonces imagínense todas las combinaciones posibles que hay para procesar muchos caminos. Entonces muchas veces lo que hacen los optimizadores sería muy complicado tratar de hacer las combinaciones posibles y de ahí sacar la óptima. Hay veces que lo que se utiliza más en la práctica es el uso de heurísticas. ¿Quién me dice qué es una heurística a nivel general? ¿Ok? ¿Qué entendemos por esta palabrita? Usar una heurística. ¿No habían escuchado esta palabrita antes? ¿Nadie? Heurística. Ok, ¿qué es una heurística? Una heurística es una solución, una técnica que podemos aplicar para resolver un problema, pero esa técnica no ha sido 100% verificada que sea efectiva o que sea la mejor solución. Es como cuando queremos ir a un lugar y tenemos múltiples rutas, ¿no? Para llegar. ¿Cuál es la ruta más óptima para llegar a un destino? Pero esa ruta no necesariamente está científicamente comprobada, ¿no? O matemáticamente comprobada que sea la ruta mejor. Pero la experiencia lo que se escucha, lo que se ha escuchado hablar de a lo mejor de otros conductores, pues han dicho que sí es buena opción, ¿no? Entonces, a veces las heurísticas sobre eso se basan, sobre experiencias, sobre recomendaciones, básicamente sobre experiencia. Entonces, el optimizador realmente es lo que hace, basado en experiencia pues, de consultas y en general cómo se comportan las consultas, ¿no? Puede aplicar ciertas reglas, que puede que no sea lo más óptimo, pero normalmente obtienen resultados aceptables, ¿no? Muchas veces la obtención de la ruta más óptima nos sale más caro que, que, que la propia consulta en sí. Entonces, pues por eso mejor la mayoría de los optimizadores utilizan estas técnicas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer este primer ejercicio para entender un poquito esta parte del procesamiento. Entonces dice aquí, suponer la tabla empleado y asignación empleado.
de nuestro mismo modelo que hemos venido trabajando. Dice, estas dos tablas fueron fragmentadas con base a las siguientes reglas. Entonces dice, empleados cuyo apellido paterno, los apellidos paterno, de la A a la M. Empleados cuyo apellido materno inicia con las letras N a Z. ¿Ok? Aquí yo creo que hay un errorcito, déjenme ver. Sí, más bien aquí debería de ser paterno también, porque si no, entonces no vamos a... aquí este esquema de fragmentación no estaría cumpliendo con las reglas de fragmentación. ¿Se acuerdan de las 3 reglas? Aquí no estaría cumpliendo, debe ser aquí paterno, ¿no? O sea, vamos a fragmentar a la tabla de empleados por el apellido paterno. ¿Ok? O sea, tendríamos, sería, ¿qué tipo de fragmentación? ¿Quién me dice? Horizontal. Horizontal, ¿de qué tipo? Primaria, ¿verdad? Muy bien, horizontal primaria. ¿Ok? Y luego dice, para el caso de AE se distribuyen con base a la fragmentación de empleado, o sea, sé que hablaríamos de una fragmentación de qué tipo. Si dice que es con base a la de empleado. Horizontal derivada. Ajá, este primer fragmento va a derivar a este primer fragmento y este segundo fragmento va a derivar a este otro. ¿Ok? Y luego dice, se cuentan con 4 sitios. En S1 y en S2 se almacenan los datos de la tabla empleado y en S3 y en S4 se almacenan los datos de AE. Fíjense que aquí hay algo no tan óptimo, ¿no? ¿Alguien detectó por qué hay algo no tan óptimo con este enunciado? No es cierto, de hecho sí está bien, ¿no? Si tenemos 2 nodos, dice en S1 y en S2, o sea, quiere decir que aquí estaría E1 y aquí estaría E2. Más bien la pregunta se las planteo, dice que hay 4 sitios. Y en los otros 2 sitios están ¿quién? En S1 y en S2 se almacenan los datos de empleado y en S3 y en S4 se almacenan los datos de AE. O sea, que estaría AE1 y AE2. Así se decidió. Entonces, ahora sí, mi pregunta es, ¿creen que esto sea lo más óptimo? ¿O creen que sea, qué problemas podría tener esta distribución? No es óptimo y habría muchos accesos remotos. Ajá. Ahora, ¿en qué situación habría muchos accesos remotos? Cuando quisiéramos consultar de empleado y asignación de empleado del mismo fragmento. O sea, cuando necesitamos hacer qué cosa? Join, Join. ¿verdad? Exacto. Si queremos hacer join, aquí habría accesos remotos. Pero ojo, no necesariamente quiere decir que esto esté mal. Va a depender de cómo opere, ¿no? Esta base de datos. ¿Qué tal si los joins entre estas 2 tablas son muy poco frecuentes? Y a lo mejor le vamos a dar más peso a distribuirlo, a lo mejor aquí se hizo por apellido paterno, ¿no? Pero otro escenario pudiera ser a lo mejor por la ubicación. Nos pega más la ubicación. Entonces, si los joins no son tan frecuentes, puede ser opción, ¿eh? Todo depende de qué queremos hacer. O sea, siempre hay que ver si cumplimos con los requerimientos y evitar, pues obviamente, los accesos remotos. Pero bueno, a suponer que está así. Y luego nos dice, pues este es el esquema de fragmentación, ¿no? Como habíamos comentado. Y nos pide en este ejercicio mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos. Generar una sentencia SQL global que obtenga los datos solicitados. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, ¿no? Primero la consulta global y luego ya vemos qué pasa con la distribución. Entonces dice mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses. O sea, quiero el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses. Obviamente aquí necesito hacer ¿qué? Una operación de join entre ellas dos, ¿no? Entonces,
Vamos a hacerla nada más para que estar en contexto de esto. Es muy sencillito. Entonces, hazme un segundito aquí. Ok. Listo. Entonces voy a abrir aquí, lo voy a hacer aquí en la herramienta que hemos estado usando, que sería esta. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver si creo otro documento que sea del tema 03. Y aquí vamos a empezar a escribir un inline mat. Aquí vamos a escribir. Entonces vamos a poner tema, ahorita les hago zoom, 03. Y aquí sería este ejercicio en clase 1. ¿Ok? Así se ve mejor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en el inciso A nos pide sacar ¿qué? La consulta. Muy sencilla, ¿no? ¿Qué sería? Nos dice mostrar el nombre de los empleados, pues simplemente ponemos select e.nombre from empleado E. ¿Ok? Asignación empleado AE. Hacemos el join e.empleado ID igual a AE.empleado ID. Le ponemos su condición, duración ¿qué? 37, me decían, ¿no? ¿Qué es 37? Sí, 37. ¿Ok? Muy sencilla la consulta, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el inciso B. Dice, realizar dos transformaciones de la consulta anterior en álgebra relacional equivalentes. Aquí sí quisiera que me ayudara. ¿Cómo sería una expresión equivalente de la anterior en álgebra? ¿Quién me dice una? Sería una proyección. Ajá, a ver. Vamos a ver Iván, que se gane su participación. Nuestra primera consulta podría ser así. ¿Una qué me dijiste? ¿Selección Eh, o proyección? Proyección Ok. La proyección. Ajá. de, bueno, lee el nombre, e.nombre, E.nombre. Ajá. y asignación empleado. La aplicamos a Sí, AE. AE, Ajá. no, o sea, a empleado, ¿no? A AE, empleado. Ok. ajá, o sea, AE. Ajá. Vamos a poner así. Y luego, A eso se le tenía que hacer una selección. No. Eso sería un join. ajá, le hacemos un join a esta expresión. Ajá. Ok. Join. Ajá. Donde e.empleado ID sea igual a AE, empleado Aquí le voy ID. a poner nada más así. Normalmente nada más ponemos la columna, ¿no? Sí. Empleado ID. Empleado ID. Ajá. A AE. AE. Y a esto se Ajá. le haría una selección. ¿A qué le aplico la selección? ¿A A todo? todo, ¿no? A Ok. todo, ajá. Entonces aquí sería una selección.
¿Y cuál sería su predicado? Que duración sea igual a 37. Ok. Que la duración sea 37. Duración igual a 37. Ok. A todo esto. ¿Y ya sería todo? Mm, Sí. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Estará bien o estará mal? ¿Le destrozamos su propuesta a Iván? ¿O estará bien? Tiene algunos detallitos la expresión. Es aquí estoy percatando como que sus habilidades para pasar álgebra no está tan bien, ¿verdad? Mm, ok. Que igual en base a un dijeron, ¿esto para qué rayos, no? A lo mejor el álgebra racional cuando lo vieron, pero es bien importante. En optimización de sentencias SQL, esto es Eh, podemos la, bueno, la creo clave. que creo que sería más bien sacar la proyección, Ajá. porque sería primero el join, sería adentro del join de E y AE. Hay muchas soluciones, ¿eh? En fin, hay muchas maneras de hacerlo. No quiere decir que estén mal. Vamos a ver que a lo mejor una es mejor que la otra, pero al final pueden ser correctas. Pero así como está, sí tiene unos detallitos, pero ajá, ¿qué hago entonces? O bueno, miren, les explico cuáles son los detallitos que yo veo. Es, Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un join, pero aquí ya filtraste. sí, Aquí nada más tienes el puro nombre. Entonces no tienes disponible empleado ID. En dado caso, aquí ¿qué me faltaría? empleado ID. Exacto, porque si no, no vamos a poder hacer el join. Entonces ya tengo a los dos. Así sí, ya puedo hacer el join. El join se hace, pero ahora el resultado de un join, nótese, eh, hablamos generalmente de un inner join. Si es un inner join, aquí irían incluidas qué columnas. Tanto las columnas de quién, de E como de AE. ¿Nos interesan todas esas columnas? No, ¿Qué columnas nos interesarían? el nombre nada más. El nombre, pero aparte otra cosita, ¿no? Del nombre. Aquí tendría que poner otra proyección. Ajá. Del nombre, ¿por qué? Porque nos piden mostrar el nombre nada más. Pero como que me falta otra, ¿no? A ver si alguien descubre cuál me falta. La duración. Exacto, porque si no, ¿cómo voy a filtrar con la duración? ¿Cómo aplico el predicado si no pongo la duración? Duración. Ok. Y todo eso se lo aplicamos a todo esto. Entonces ahora sí ya tengo el nombre y la duración, pero el problema ahora aquí es que ya hice el filtro, pero después de hacer el filtro, pues sigo teniendo estas columnas, ¿no? ¿Sí Hacer otra sí lo ven? proyección. Aquí lo necesito porque si no, ¿cómo aplico? De hecho, aquí me falta un paréntesis, ¿no? Tendrá que ser así y lo cierro hasta el final. Pero el problema es que ya casi tengo el resultado, pero ¿qué columnas me daría? Tanto el nombre como. La duración. Entonces, ¿qué me faltaría todavía hasta acá afuera? Otra proyección. Así es. Y de aquí ya nada más pondría ¿qué? El nombre. Y ya, ¿no? Pero, ¿qué me pueden decir de esa solución? Está muy compleja, ¿no? Está muy compleja, ¿no? Sí.
¿Ok? Como que está muy compleja, entonces, hay una forma sencilla, obviamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una posible solución, ¿cuál sería? Fíjense, una solución un poquito más sencilla sería, efectivamente aquí voy a poner la proyección del nombre. Ajá. Pero esta la vamos a aplicar al join, ¿no? Vamos a hacer un join de quién con quién. De empleado, join. Pero fíjense, la selección la voy a aplicar aquí. Sigma. ¿Ok? Y aquí le pondríamos que la duración igual a 37. Pero nada más la vamos a aplicar a quién. A AE. ¿Ok? Y ya. Puede funcionar así, ¿no? Llego a lo mismo. ¿Cierto? Bueno, obviamente aquí sería empleado ID. Ojo, con esto no quiero decir que esta sea lo más eficiente, que no lo sabemos todavía, ¿ok? Pero llego a lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que elegimos esta estrategia para procesar la consulta. Entonces ya tenemos aquí el inciso B. ¿No dudas, no preguntas? Conste, porque pues puede que en examen venga una cosa así, que a partir de una sentencia distribuida se les pida generar el equivalente en álgebra relacional, alguna solución, alguna opción. Digo, no tiene que ser la más óptima, pero que sí que sea correcta, ¿no? Que nos dé exactamente lo que se pide. Entonces, en el inciso C dice, proponer una primera estrategia de procesamiento, describir los pasos que realizará el DDBMS para ejecutar la consulta. Es decir, vamos a suponer, dice ver figura 1, que sería esta. Y luego una estrategia 2 en el inciso B, en el inciso D, que sería esta. Entonces vamos a suponer que el manejador decide hacer esto, considerando lo que comentábamos, ¿no? Que en S1 está empleado 1, en S2 está el otro empleado y lo mismo para AE. Nótese que aquí como sí vamos a hacer un join, entonces aquí es cuando diríamos, es que si tienes, los joins nos va a costar porque aquí vas a tener que hacer peticiones remotas. Entonces, un posible camino, no quiero decir que sea el único, eh, cuál sería la estrategia. Fíjense bien cuál sería la estrategia. Ok, la consulta dice aquí se lanza en S5, ¿no? La consulta se lanza en S5 como le indica el ejercicio. Ok. Y decide ejecutar esta secuencia. ¿Dónde dice que se lanza en S5? Ah, el esquema y luego dice proponer una... Creo que no dice por lo que veo, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es que la consulta se lanza desde aquí, desde S5. ¿Qué haría? Fíjense lo que haría el manejador. ¿Qué podemos hacer para hacer un join? Tenemos que hacer join entre ellos, ¿no? Aquí hay una cosa que podríamos considerar, que ¿quién fue derivado de quién? Empleado 1 con AE1, ¿no? Y AE2 con empleado 2. Entonces, ¿qué nos convendría? De hecho, aquí estas flechas podrían estar incorrectas, ¿no? Ok. En S1 está empleado 1, en S2 está empleado 2, en S3 está AE1 y en S4 está AE2.
Pero en lugar de hacer así, ¿qué creen que nos convendría? En el primer paso, el manejador va a consultar los datos de AE1 y si ustedes observan aquí en la estrategia, ¿qué le hacemos a AE1? Primero lo filtramos, ¿no? ¿Por qué creen que primero se aplica el filtro aquí? Para reducir el universo de registros desde un inicio. Entonces la estrategia sería, ¿sabes qué? Conéctate a S3, ¿ok? Y tráete todos los registros de AE1 que voy a necesitar para hacer join con quién. ¿Un empleado 1? Exacto, con este. Entonces, el resultado de lo que obtenga aquí debería de viajar, ¿no? A este nodo para poder hacer el join. Siempre para hacer un join, no crean que el join se hace registro a registro, ¿no? Y por cada registro hago una petición remota. Eso sería muy pesado. Lo que se hace es que se le pide a uno de los nodos que mande los datos necesarios para hacer el join y el join se hace en el destino. Entonces, fíjense, una primera operación sería, genera un subconjunto que vamos a llamarle S3' porque es donde está el nodo, por ejemplo. O si quieren, sí vamos a manejarlo así, o podría ser como un AE1' si quieren verlo así también. Entonces, pasos de procesamiento en el inciso C. Pasos de procesamiento. Entonces, en el número 1 vamos a suponer que tenemos un AE1'. AE1' va a ser igual a, ¿cuál sería aquí entonces la expresión que me traiga los datos mínimos que tendría que enviar en este caso a S1? ¿Cuáles serían los datos mínimos para tratar de ahorrarme el uso de la red aquí? ¿Qué es lo mínimo que debería de viajar? ¿Sí me estoy dando a entender o le estoy hablando en chino? ¿Son los de duración 37? Ajá, son los de duración 97, ¿no? ¿Para qué quiero mandar todo a E1 si nada más me interesan los de duración con 37, ¿no? Entonces voy a poner duración como predicado. Duración igual a 37. Oh, ok. Abrimos paréntesis y lo aplicamos a quién. ¿Quién pongo aquí entre paréntesis? AE1. Ajá, AE1. Cierro, pero ahora si hago esto, se van a ir, ¿qué cosa? Todas las columnas, ¿no? Y no necesito mandar todas las columnas. ¿Qué puedo hacer? Una proyección. Ajá, una proyección. Ok. ¿Y qué columnas me debo de enviar aquí? ¿Cuáles serían las columnas mínimas que se requieren en el otro nodo? Empleado ID. Correcto. Ok. Carlos se ganó otra participación. Empleado ID. Al final me recuerdan, va Iván y Carlos, ¿no? Empleado ID. Porque cuando sea una respuesta así buena, está bien. Sí, todo les queda claro por qué nada más el ID y no algún otro atributo. Sí. Ok. Bueno, ya tenemos el primer paso que es la obtención de estos datos. Ahora, ¿qué haríamos con este AE1'? Imagínense ya, la base se conectó a S31, ok, obtiene AE1, ok, y de ahí, ¿qué hacemos con este resultado?
Es un join Exacto. con... Todavía no. Aquí, de hecho, les puedo poner connect, puede ser así. Aquí de repente se incorporan nuevos parámetros. S3, ¿ok? Se incorporan nuevos operadores del álgebra. Nos vamos a conectar a S3. Ahora, en el paso 2, ya que nos conectamos a S3, sacamos a E1'. ¿Qué hacemos con E1'? Antes de hacer el join, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde se va a hacer el join de este subconjunto que estamos obteniendo de aquí? Conectarse con ese uno. No tanto conectarse, ¿no? Sino estos datos que están aquí, ¿qué va a hacer con ellos? Enviarlos. Enviarlos. Entonces viene una operación de transfer que le llaman. ¿Transfer de quién? ¿A quién vamos a transferir? A E1'. A E1', muy bien. Y la vamos a transmitir ¿a dónde? ¿Hacia dónde? S1. A S1. 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 ¿Ok? Ahora, ya que estamos en S1, ¿cuál sería el paso 4? El join. Ajá, entonces, ¿qué podríamos poner ahí? Vamos a obtener de este resultado del join, vamos a obtener un otro subconjunto que vamos a llamarle, ¿qué les parece? Aquí, pues sería un E1', si quieren verlo así. E1', ¿ok? O es más, si quieren, para que no les cause confusión, podemos poner Q1, Q2, ¿no? Pero para que no se confundan con los fragmentos, ¿no? Este es el resultado de una primera consulta. Le vamos a poner Q1 y nos ahorramos de las primas para que no se confundan que no son expresiones de fragmentación, no son consultas. Q1, entonces aquí pondríamos Q1, ¿no? Q1. Entonces aquí Q2, ¿quién va a ser? Vamos a hacer el join de quién con quién. De empleado 1, emp 1 con quién. Join. Obviamente el predicado va a ser quién. Empleado ID. Ajá. Oh, que la canción, este cursor no me deja. Ah. Empleado ID. ¿Y con quién sería del otro lado? Q1. Q1. Ah, Ajá. Q1, exacto. Ahora, esto me generaría pues toda la tabla de empleado 1, ¿no? Porque ya que tengo aquí, fíjense, ya Serviría aquí, una aquí, proyección. exacto. Aquí surgió Q1. Q1 luego lo transferimos para acá. Aquí está Q1. Hicimos el join con empleado 1 y nos generó un Q2, pero ¿qué tendría que hacer con este Q2 todavía? Porque aquí recuerden que el usuario que está esperando el resultado está acá conectado. Aquí está el usuario, ¿no? Está en S5, está aquí. ¿Qué tendría que hacer con este Q2 para poder llegar a este usuario? Lo tengo que enviar a S5, ¿no? Pero ¿qué es lo mínimo que me serviría aquí? ¿Qué es lo mínimo que debo enviar? Solo el nombre de los empleados. Exacto, solo el nombre. Entonces pongo la proyección de... ¿Quién me dijo que solo el nombre? Yo. Ángel, ok, ya tienes participación. Entonces van 3. Solo el nombre, ¿verdad? Ahorita me dicen, yo también, pero bueno, lo que pasa es que
Normalmente son las respuestas que tienen cierta complejidad, ¿no? Nombre. ¿Ok? Aplicada a todo esto. Y luego, ¿cuál sería el paso 5? Transfer, ¿qué cosa? Q2 hacia S5. 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 Ahora, nótese que aquí, llevo la mitad del trabajo, ¿no? Porque, ya hicimos esto. S3, S1 y luego a S5, pero ¿qué me falta? ¿O ya con eso acabamos la consulta? Una selección. Una selección, pero aquí ya lleva el nombre, ¿no? Ya llevo el nombre aquí. Bueno, bueno, un select de todo, no sé. Aquí con esto ya estamos haciendo la selección del puro nombre, ¿no? La proyección del nombre. Pero realmente no es eso lo que hace falta. Fíjense bien en el modelo. Falta la otra mitad, ¿no? Falta la otra mitad, exacto. Falta la otra mitad. ¿Sí la visualizan? Déjenles quitar esa maraña para que igual y se entiende mejor. Ahorita, ¿qué hicimos? Nos conectamos a S3, nos conectamos a S1 y luego a S5, así. Pero pues, ¿qué nos falta? Como sabemos que hay una fragmentación derivada, pues ahora sería a S4 y luego a S2 y otra vez a S5, ¿no? Ok, pero observen que esa otra mitad inclusive podría hacerse de qué manera. Son consultas independientes, ¿no? O sea, son procesos independientes. Entonces, al ser independientes, ¿qué otro beneficio puedo aplicar aquí? Pueden ejecutarse en paralelo. Ajá, entonces puedo poner una anotación más o menos así. Paralel puedo poner, por ejemplo, paralel y puedo poner las operaciones que se van a hacer en paralelo. Es decir, voy a hacer en paralelo ¿quién? De la 1 a la 5, ¿ok? De la 1 a la 5, ¿ok? Coma, ¿con qué operaciones? Pues seguramente va a ser que de la 6 a la 10, ¿no? Que sería la otra mitad. Y aquí ya viene la especificación de todas las instrucciones. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo único que voy a hacer es ajustar los valores. Entonces aquí tendría la instrucción 6, que en lugar de conectarme a S3 va a ser ¿a quién? A S4. Aquí puedo tener otro Q1, esto no importa, pero aquí cambiaría, ¿no? En lugar de AE1 va a ser ¿qué? AE2. Y aquí, en lugar de mandarlo a S1, lo vamos a mandar a S2. Ok, y aquí, en lugar de ser empleado 1, va a ser ¿quién? Empleado 2. Y aquí Q2 lo vamos a transferir a S5. ¿Ok? Entonces, en realidad, nuestros pasos quedarían así. Este sería el paso 1, ¿no? Vamos a ejecutar esto en paralelo. Voy a moverle aquí los números para que no se confundan. Si quieren, lo podemos poner así. ¿Ok? Entonces, aquí vendría 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, aquí podríamos ponerle de 2 a 6 y de 7 a 11. Entonces, ahora ya ejecutamos todo esto en paralelo. ¿Ok? Ya ejecutamos todo esto en paralelo.
Ahora, ¿quién sería el paso 12? Aquí ya acabó el paralelismo, ¿no? Que sería equivalente a decir que ya llegaron, ¿no? Ya llegaron todos los dos resultados. Cuando se ejecutó esto, pues ya llega un resultado aquí, ya llegó un resultado acá. ¿Qué haría como paso 12? ¿O ya acabamos? ¿O hasta ahí se queda? Una unión. Ah, exacto. Por último, ¿quién me dijo la unión? ¿Lisette? Pues sí, ¿verdad? Sí. La única ingeniera que tenemos aquí. Qué valiente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos un Q3 si quieren verlo así, o inclusive ya el resultado va a ser igual a ¿quién? A yo creo que sí vamos a tener que cambiarle la numeración, ¿no? Porque si no aquí ambas las bautizamos como Q2, ¿no? Entonces vamos a ponerle a esta Q3, es que sea un Q3, hasta que sea Q3, ¿no? A este va a ser aquí Q3 y este va a ser Q4, ¿verdad? Y transferimos Q4. Entonces el resultado va a ser la unión de ¿quién? De Q, ¿qué? Q2 y Q4. Muy bien, Q2 unión con Q4. Y ya tenemos el resultado. Esto es, digamos, las bases de un plan de ejecución. Este es el plan de ejecución que acabamos nosotros de diseñar para procesar una consulta en términos de álgebra relacional. ¿Ok? Bueno, pues esto mismo es lo que hace un optimizador. Trata de ver cuál es la mejor manera. Este fue una solución. Ahora, ojo, tal vez no quiero decir que esta es la mejor opción. Pudiera haber otra, ¿no? Entonces, ¿dudas de esta primera solución? Ok. Bueno, ahora que les toca a ustedes, aquí vamos a dejar un ejercicio o una tarea. Ok, una tarea. Ahora les toca a ustedes hacer el mismo procedimiento, pero ahora suponiendo que el optimizador decide usar esta técnica. Ok, entonces la tarea va a ser generar el plan de ejecución en álgebra relacional para la opción 2, que sería el inciso D. Ok, de tarea. ¿Vale? Al próximo martes. ¿Ok? ¿Qué diferencia ven entre la opción 1 y la 2? ¿O es lo mismo? En el 2 todos envían los datos a S5. Ajá. Y entonces ese 5 va a recibir ¿qué cosa? Va a recibir 4 conjuntos, ¿no? Va a recibir 4 conjuntos, digamos, va a recibir Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Y ahora qué hacen con ellos? Bueno, se les toca de tarea, ¿verdad? El chiste es que tienen que llegar a que exactamente me dé los resultados, ¿no? A que me obtenga el nombre de los empleados que tienen duración de 37 meses. Entonces tienen que generar un procedimiento como esto. Entonces también chequen si pueden hacer paralelismo, chequen si pueden, propónganlo, si pueden hacer paralelismo. ¿Ok? A ver qué les da. Y vamos a discutir la siguiente clase, qué estrategia pudiera ser la más eficiente. Si esta o esta. ¿Ok? Digamos, una vez haciendo las propuestas, podemos hacer un análisis básico y pensar,
¿no? Ahorita es casi a una aproximación, ¿no? Pero fíjense, los optimizadores tienen también que determinar cuál de las dos es menos costosa. ¿Ok? Supongamos que se tienen estas dos propuestas. ¿Cómo le hace el optimizador para elegir esta o esta? A nivel general se elige la que genere el menor costo, es decir, la que use menos recursos. Ahora, en una base distribuida significaría aquella consulta que gaste la menor cantidad de recursos y también que utilice lo menos posible, pues, los accesos remotos, ¿no? Entonces, vamos a ver, con base a, ya que tengan su solución, analicen y vean cuál de las dos opciones está transmitiendo más datos. Yo creo que con las expresiones que obtengan van a poder decidir, ¿no? ¿Cuál de las dos está transmitiendo más datos? Y vamos a ver si cuál conviene, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas de esta tarea? Bueno, en general, bueno, ¿qué es lo que hacen los optimizadores para decidir qué opciones es mejor que otra? ¿Qué opción es mejor una opción con respecto a la otra? Básicamente lo que hacen los optimizadores es calcular un costo. El costo es una fórmula y me genera un valor numérico. Un valor numérico. La única referencia que podríamos decir de ese valor numérico es que entre más pequeño sea, entre más tienda a ser cero, significa que la consulta gasta menos recursos. Por lo tanto, si en una consulta nos sale un costo de 150 y la otra consulta nos da un costo de 25, obviamente nos vamos a inclinar por esta respuesta, por esta propuesta. ¿Ok? ¿Cómo se calcula, cómo se llega a ese costo? Básicamente lo que se hace es hacer un cálculo de una suma de los costos. Esos costos normalmente implica los costos que se requiere a disco, porque son de las operaciones más caras, ¿no? ¿Qué tanto disco necesito leer o qué tantos datos necesito cargar de disco? Más lo que le va a tomar al procesador, valga la redundancia, procesar esos datos. Más, y aquí viene lo nuevo en distribuidas, el costo que me va a implicar transmitir, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo dos transmisiones, ¿no? De AE1 a S1 y así sucesivamente. Entonces, eso se suma y me genera un costo total. Entonces, a nivel general, se utilizan estos costos. Ahora, ¿qué hace el manejador para determinar este numerito? Hace uso de estos elementos, ¿no? Trata de aplicar estos conceptos para minimizar esos costos. Por ejemplo, revisa la cardinalidad de los fragmentos. ¿A qué se refiere el concepto de cardinalidad de un fragmento? ¿Alguien se imagina qué es eso? La cardinalidad de un fragmento. En bases 1 les platicamos la cardinalidad de una tabla. ¿A qué es igual la cardinalidad de una tabla? Entonces, respondiendo a la pregunta que les había dicho, ¿no? Regresando, ¿qué es la cardinalidad de un fragmento? Pues no es otra cosa más que el número de registros que tiene una tabla. Eso viene desde bases 1. La cardinalidad de la tabla es igual a el número de registros que contiene, que también se puede utilizar en relaciones, pero para efectos de una sola tabla es el número de registros que contiene. ¿Ok? Se utiliza mucho para calcular ese costo. Se utilizan también las estadísticas, ¿no? Para determinar esos costos. Esto vamos a platicar de ello en temas posteriores. El uso de semi-joins también vamos a revisarlo. Hasta ahorita hemos visto que el semi-join nada más nos sirve para fragmentar, pero vamos a ver en temas posteriores que también sirve para optimizar consultas distribuidas. La cantidad de datos a transmitir obviamente es un factor. El costo va a aumentar dependiendo del número de registros que se transmitan y la cantidad de columnas que se transmitan. Y por último, yo creo que uno de los más importantes, la complejidad de las operaciones del álgebra relacional. Tal vez esto no lo conocen porque tal vez en bases 1 no se ve a nivel de algoritmo, pero resulta que las operaciones del álgebra relacional tienen cierta complejidad.
¿Ok? Vamos a dejarle hasta aquí y ya la siguiente clase platicamos de lo que es la complejidad de las operaciones, el álgebra. Aquí nada más para reflexión. En alguna asignatura yo espero que lo hayan visto, y eso es bien importante. Todos los algoritmos pueden medirse, hasta por eso les puse aquí este simbolito, ¿no? Podemos formar una gráfica que me indique la complejidad de un algoritmo, ¿no? Brevemente, rápidamente, ¿alguien se acuerda cuáles son las variables que se utilizan aquí para medir la complejidad de un algoritmo? El ¿No? tiempo. No, el tiempo no. Pudiera ser lógico, ¿no? Que será el tiempo, porque dirían, entre menos tiempo se tarde, quiere decir que el algoritmo es mejor, ¿no? Pero no, porque el tiempo es muy relativo, La porque memoria. depende de la máquina, ¿no? ¿Alguien iba a contar algo? La memoria. No, tampoco. Y que inclusive había grafiquitas, ¿no? Que era, y cada gráfica representaba un tipo de complejidad, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente una horizontal o una parábola o una exponencial, pero ¿qué significa en términos de algoritmos? Es como las instrucciones, profe. Ajá, pero ¿en cuál de los dos ejes? Eh, bueno, yo lo pondría en el Y. En el Y, ¿ok? En el eje de las Y van el número de, no tanto las, bueno, sí, el de instrucciones, operaciones sería el número de operaciones que requiere un algoritmo para ejecutarse. Y en el eje de las X, bueno, lo platicamos en la siguiente clase, pero nada más aquí un mensaje. Estos conceptos la mayoría de las empresas grandes que reclutan gente, ¿no? Con talento, ¿no? Empresas como, no sé, empresas grandes, ¿no? Donde hay buenos trabajos, preguntan mucho esto, algoritmia. Y esto es básico, ¿no? Oye, por ejemplo, dime qué nivel de complejidad tiene, por ejemplo, un bubble sort, ¿no? ¿Qué complejidad, cuál es la gráfica de un quicksort, ¿no? ¿Qué variables se toman en cuenta para calcular la complejidad de un algoritmo? ¿No? Es básico de algoritmia. Ok, y en verdad, eso lo preguntan un montón. O sea, más ahí para que vean a lo que viene más adelante. ¿Vale? Bueno, lo revisamos en la siguiente clase, ya no les quito más tiempo, porque sí me voy a tardar un poquito en revisar la cuestión de las complejidades, ¿no? Aquí inclusive están las fórmulas de complejidad que tienen las operaciones del álgebra relacional, ¿vale? Bueno, chicos, si no tienen alguna otra cuestión, alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase cortita. Sí, ¿Nada? profe. Que tenga Bueno, buen día. igual cuídense. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Luego, profe. Bye.